Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la IA, hay mucha gente que dice que todo esto va a ir del prompt engineering, es decir, la gente que pone los prompts y pone las instrucciones. Y yo siempre digo que esto va de creatividad. Es decir, hay dos cosas. Primero, tienes que ser experto en el tema y después tienes que ser creativo. Porque la máquina te devuelve lo que tú le des. Si tú le das cosas inteligentes y sabes obviamente de lo que estás hablando, te devuelve un chorro de cosas creativas que no te puedes imaginar. O sea, yo he escrito textos, capítulos de series, he hecho planes de negocio. Tengo un amigo que es profesor de latín y hemos hecho cosas divertidísimas. Pero, ojo, primero tienes que ser experto y segundo tienes que saber preguntar. Y para saber preguntar tienes que ser tremendamente creativo. Por eso te decía que la creatividad para mí es básica, absolutamente básica. ¿Utilizas alguna extensión o alguna aplicación para limitar el uso que haces de los dispositivos electrónicos? Sí, pero no funciona. Es decir, eso es una trampa, lo cuenta este tipo. Se sienten como obligados, los iPhone y los Samsung y todos estos, lo que hacen es que te ponen, ¿quiere limitar el uso de no sé qué? Entonces tú dices, sí, venga, no me quiero pasar de 15 minutos, 20 minutos. Pero luego pone ignorar el límite. Ignorar el límite es dar un botón y ya tienes ignorado el límite. Ah, no, pero hay aplicaciones más estrictas y más agresivas. Moment, por ejemplo, es muy agresiva. Hay una que se llama Freedom, me parece. Freedom, sí, Freedom es súper agresiva. De hecho, tú la pones y no hay manera no negocia. Efectivamente. Entonces, necesitamos cosas de esas que realmente son un sopapo de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona, tienes la parte emocional y la parte racional. La parte emocional, yo digo, utilizo una metáfora que no es mía, que la cuento en el libro, que es de los hermanos Haidt, que tampoco es suya, que realmente es de Jonathan Haidt, que lo cuenta en La hipótesis de la felicidad, que es un librazo. Fíjate si era librazo, que a mí me gusta subrayar siempre. Y de repente iba por la cuarta parte del libro y digo, es que está todo subrayado, o sea, pero línea por línea, o sea, es un libro de esos condensados con una sabiduría infinita, ¿no? Entonces él utiliza una metáfora que es parecida a la cuadriga de Platón y que dice que el cerebro es un jinete a lomos de un elefante, ¿vale? A mí me gusta siempre citar fuentes. De hecho, yo cuando leo un libro que no tiene fuentes, sospecho, ¿vale? Sí. Entonces yo... Que haya estudios por todas partes, ¿no? Y notas a pie de página con estudio que puedes ver en tal... No tanto como eso, sino que me diga de dónde lo ha sacado. Porque si no, sospecho del autor. O es un súper genio, cosa que es bastante rara, o es un tipo que ha copiado bastante. Entonces a mí me gusta saber las fuentes. Entonces yo cuento que es de los hermanos Haidt, que lo cuentan en Cambia el Chip, y ellos dicen que es de Jonathan Haidt. Entonces, ¿qué te estaba contando? Lo de que el cerebro, me estabas hablando de la paradoja o la historia del elefante, el elefante y el jinete. Pero esto te lo estaba diciendo porque normalmente puede más el elefante que el jinete. Y en casos de distracción es así. Es decir, cuando tú te levantas por la mañana y suena el despertador, ¿qué haces? 5 minutitos más. ¿Sabes por qué? Porque puede más el elefante que el jinete. Porque el elefante es el cerebro emocional, que va rápido, que es lo que contaba Kahneman en pensar rápido, pensar despacio. Nuestro cerebro emocional, que es el que está, digamos, dentro, el que primero se ha desarrollado, el que tienen los animales, va así. ¡Pac! Y el cerebro emocional, que es el córtex prefrontal, que es lo que nos hace distinguirnos de los animales, va más lento. Entonces, en caso de que suene el despertador, ¿quién va a toda velocidad? El elefante. Hace 5 minutitos más. Entonces necesitas poner al jinete a toda velocidad para que rápidamente tome las riendas del elefante. Por eso Freedom funciona, porque Freedom de repente dices, no, es que quiero utilizarlo, es que no puedes. Por eso funciona, por ejemplo, había un despertador que se llamaba Clocky, que lo que hacía es que saltaba de la cama y tenías que volver a meter las piezas y no sé qué. Entonces ahí tenías que activar rápidamente tu cerebro racional. Había una cosa que se llama Kitchen Safe o MagSafe, creo que era. ¿Lo tienes? Y en su momento, cuando lo comentaba con gente de mi edad, recibía muchas críticas por lo rudimentario del aparato, ¿no? Que es una caja con un temporizador. Pero funciona. Funciona. Funciona porque tú metes ahí el móvil o lo que quiera que sea, le metes el temporizador y tienes que destruir la caja. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que pone a tu jinete a funcionar y evita que tu elefante, que es emocional y que quiere ir rápido, vaya directamente a por el móvil. Y si te das cuenta, la mayoría de las cosas que nos pasan es porque tenemos demasiado sobredimensionado el elefante. Y no tenemos entrenado al jinete, que es el que controla todo. Porque el jinete al final es el que mira a largo plazo y mira las metas. ¿Y tú qué es lo que quieres hacer con tu vida? Pues quieres tener objetivos de largo plazo. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Premia al elefante.
premia la dopamina, premia el placer inmediato. Nos olvidamos de las cosas a largo plazo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entrenar el jinete. Porque si quieres realmente conseguir cosas valiosas y que sean a medio o largo plazo, pues tienes que pensar a medio o largo plazo. Y eso no es nada fácil, eso hay que entrenarlo.